Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Estamos estudiando sobre la mujer samaritana y el agua que no estaba en el pozo. Usted puede leer sobre esta historia en Juan 4, del 1 al 34. Hemos visto en el programa anterior que Jesús llegó a sentarse al brocal del pozo, cansado del camino, mientras que sus discípulos habían ido por comida, cuando una mujer se acercó al pozo. Llegada ella, el Señor la saludó y le pidió de beber. Así despertó sus simpatías al mismo tiempo que puso en claro que Jesús no reconocía barreras raciales ni sociales, ni comparte con los prejuicios tradicionales humanos. Reconociéndolo inmediatamente en Jesús, ya por su lenguaje, ya por su vestimenta, un judío, con cierto descaro le contestó: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Soy mujer samaritana. Estas palabras revelan la animosidad que existía entre las dos razas. En tales circunstancias era algo inaudito que un judío se expusiera a la contaminación pidiendo agua de una mujer de una raza despreciada. Mas Jesús no se detuvo en rodeos, sino que le dijo algo destinado a hacerle pensar como nunca lo había hecho. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Estaríamos muy lejos de la verdad al deducir de estas palabras que la mujer se encontraba ya completamente desilusionada y hastiada de la vida. Ya no perdía tiempo empleando palabras de cortesía ni aparentando una corrección y virtud que no poseía. Perdida su fe en los hombres, disgustada con las de su sexo, no vislumbraba más que un porvenir de rutina diaria, de deberes monótonos. Con todo, ¿cuántas veces se aborrecía a sí misma por la vida que llevaba? ¿Cuán diferente le hubiese sido si hubiese podido revivir su juventud? Lo cierto es que Jesús se dio cuenta enseguida de la clase de persona con quien hablaba, pues su respuesta a la pregunta de la samaritana indicó en la forma más clara que ya él había diagnosticado su mal. Jesús y la samaritana en estos momentos representaban dos polos opuestos, pero a la vez que el Señor comprendió perfectamente la situación de ella, ésta no tenía la menor idea del significado de las palabras de él. ¿Qué sería el don de Dios si la vida terminaba en muerte? No podría ser más que la felicidad temporal que en vano había venido buscando. Pero, ¿quién sería este forastero que se expresa en tal forma? ¿Cuál sería el agua viva y de dónde y de cómo la sacaría? Fueron estas algunas de las preguntas que comenzaron a inquietarla. En efecto, el Señor le había propuesto un enigma en dos partes: propia identidad y el don de Dios representado como el agua de vida. La clase del enigma se dejaba ver en el descubrimiento de tal identidad y es de observar cómo llegó paulatinamente a ese descubrimiento, llegando a la conclusión primero que el extraño con quien hablaba era mayor que Jacob, luego profeta y finalmente el mismo Mesías. Al llegar a este punto se había dado cuenta también que su problema se hallaba en el plano moral y espiritual y que el agua de vida tenía algo que ver con la vida abundante y eterna. Señor, le dijo aturdida, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer había llegado al momento más decisivo de su vida. Hablaba con el Cristo de Dios y él le ofrecía la vida eterna. Todo lo que tenía que hacer ella fue extender la mano de la fe y recibirla. He aquí la realidad de la situación, mas a ella le parecía otra. Aquel día no se diferenciaba en nada de tantos otros. El pozo era el mismo que había visitado 1000 veces y el judío con quien conversaba no se distinguía grandemente de muchos otros de su raza. En forma semejante acontece también con nosotros. No hay nada que indique que nuestros momentos decisivos son diferentes de todos los demás. No hay ningún aviso en la encrucijada que señale que es una encrucijada, pero toda la vida futura depende del rumbo que tomamos en ese punto del camino. Solamente conociéramos más. No conocemos en ese momento. El conocimiento de la mujer fue defectuoso en 2 aspectos. No conoció el don de Dios ni la identidad de aquel con quien conversaba. Su esperanza resultaba limitada por su condición terrenal y sus necesidades físicas, con sus afectos menguados y su reputación por el suelo. ¿Qué podría ofrecerle la vida? Y si hubiese podido saborear momentáneamente la copa del placer, la dulzura que le prometía, esta se tornaría luego en hiel, así pensaba. Sin duda creía que Dios era bueno, pero nada sabía de su liberalidad ni de su excelencia de su don.